Bueno, el día de hoy va a pasar algo muy interesante y quiero que por favor me acompañen. Vamos a estar en Romanos 1, pero vamos a estar en algunos otros lugares el día de hoy. ¿Por qué? Porque normalmente si tú vienes a la fuente, mi querido amigo, mi querida amiga, vas a encontrar sermones en los cuales lo primero que hacemos es decir, este texto vamos a estudiarlo y después vamos a sacar de ese texto todas las lecciones que tenemos. El motivo en el cual el día de hoy, quizás por primera vez en la historia casi de la fuente, vamos a empezar una prédica un poco al revés. Vamos a empezar con un tema específico. Y el tema específico del día de hoy, ¿cuál creen que es? Celebrando lo que pasó el día martes, y si dicen Halloween, la respuesta incorrecta. Eso, la reforma, exacto, la reforma protestante. El motivo, hermanos, por lo cual nosotros hacemos lo que acabamos de decir, que vamos a un texto y le sacamos el jugo a ese texto, es porque la palabra de Dios dice que nosotros vamos a crecer. Dios mismo dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, mientras nosotros nos abracemos de la palabra de Dios y crezcamos viendo la palabra, vamos a crecer. Lamentablemente, y como vamos a ver el día de hoy, esa práctica de predicar acerca de la palabra poco a poco está desapareciendo a veces de iglesias. Ahora, con eso en mente me gustaría decir algo. Si hay una oportunidad en la soberanía de Dios donde un sermón tópico que se llama de un tema queda preciso, y no para exaltar a una persona, no para enfocarnos en otras cosas, pero para la edificación del cuerpo, para que cada creyente pueda decir, wow, entiendo, y por eso puedo alabarle más a Dios, porque venimos a alabarle a Dios, ¿no es cierto? ¿Quién como el Señor? No dijimos quién como Lutero, quién como la Reforma, quién como el Señor. Nuestros ojos están en Cristo. Pero hay un problema, que mientras nosotros pensamos en nuestro caminar, nosotros venimos después de una línea muy grande de otras personas que han dado su vida por la palabra. Y hace mucho tiempo, hace 500 años, el martes pasado celebramos 500 años, hubo un evento específico en la historia. Marca 500 años del 31 de octubre de 1517, donde un monje católico agustino llamado Martín Lutero clava 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg, Alemania. Este evento cambia el mundo. Y muchos cristianos, y les puedo decir que yo fui parte de eso, decíamos, ¿y por qué es eso importante para mí? Hay personas aquí que me has preguntado específicamente ¿y por qué? Yo me acuerdo hace unos años en el chat de nuestra comunidad, y no voy a decir quién fue en la comunidad, capaz, yo puse feliz día de la reforma y algunas personas respondieron y dijeron, ¿y por qué eso es importante? ¿Y de qué estamos hablando? Y es muy importante, hermanos, de que entendamos un poco de esto, no porque queremos enfocarnos en la reforma o en Lutero, pero nos vamos a enfocar de quién fue el personaje más importante en la reforma, y ese es Dios mismo. Exaltando su gloria, exaltando la centralidad de la palabra. Y ese es el deseo del día de hoy. Entonces, con la bendición del Señor vamos a tener un tipo de sermón un poco distinto a lo normal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a correr rápidamente en la historia de qué pasó ese día. Aquí una clase de inglés. ¿Cómo se dice historia en inglés? History, ¿ves? Esos manes. History. Mi profe de historia en un colegio cristiano me dijo lo siguiente, acuérdate siempre de history, historia, su story, su historia. Y es tan importante. Entonces vamos a ver este evento histórico a marco de darnos cuenta qué pasó. Y después de eso, lo más importante yo creo el día de hoy va a ver cuál es la respuesta nuestra el día de hoy. Cómo este evento que pasó hace 500 años nos apunta a otro evento que pasó mucho antes, otro evento que empezó desde la creación del mundo y que tiene repercusiones prácticas del día de hoy. No es solamente un evento histórico que decimos, ¡ay, qué alhaja! Algo pasó medio importante. El día de hoy, ¿cuántos de ustedes, y deberían decir todos, tienen una Biblia enfrente suyo o en su teléfono? En su idioma. Steve está aquí, Rubén está aquí. ¿Estamos casados? Gloria a Dios, amén. No pudiéramos estar casados en otro tiempo si es que queríamos predicar la palabra y hacer ministerio, porque no te puedes casar. ¿De dónde sacaron eso? Esa es otra pregunta. Y hay muchas otras cosas. El día de hoy tú también vienes a la iglesia no porque quieres recibir la gracia de Dios, pero porque quieres recordar la gracia de Dios. Tú eres un misionero y decimos cada domingo esto. Tú eres un misionero mientras eres estudiante, mientras eres profesor, mientras eres economista, mientras eres ingeniero, mientras seas lo que seas. El Señor te está llamando a que seas un misionero donde estás trabajando y que no te sientas menor a una persona quizás como yo que estoy predicando la palabra. Porque
le agradamos al Señor en todo lado. Eso era totalmente extraño antes de la reforma. ¿Okay? Oremos, Padre, una vez más, que Cristo sea visto lo más importante. Hay gran temor en mi corazón, Padre, que personas puedan quizás escuchar o entender que estamos aquí celebrando la reforma. No estamos realmente celebrando, estamos recordando la reforma que te celebra a ti. Y eso es lo que queremos hoy, Padre. Ayúdame a quitarme del camino para que podamos ver qué hermoso eres tú, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer. ¿Qué pasó ese 31 de octubre de 1517? ¿Cómo un monje, con un martillo, unos clavitos, un papel, terminó cambiando el mundo? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Ahora, antes de empezar esto, entendamos algo. El papel no se llamaba las 95 tesis de Martín Lutero, sino se llamaba el cuestionamiento al poder y la eficacia de las indulgencias. Ahora, mientras pensamos en eso, pongamos un poco de contexto para entender qué estaba pasando. Número 1, esta iglesia, la iglesia del castillo de Wittenberg, que así se ha sabido decir en alemán, no Wittenberg. Esta iglesia, hermanos, era muy importante en toda esa región porque tenía una de las colecciones más extensas de reliquias de toda la región. Quizás algunos de ustedes levantan la mano y dicen, yo no sé qué es una reliquia. Déjame decirte qué es una reliquia. Una reliquia son una iglesia donde tenía distintas cosas. Por ejemplo, esta iglesia decía tener, y no miento, no voy a leer todo, pero 3 piezas de la ciudad donde nació la Virgen María. Una pieza de un hilo que María hiló en algún momento. Una parte de la casa donde vivía María a la edad de 14 años. 2 piezas de la habitación donde María fue saludada por el ángel. ¿Cómo saben eso? 5 partículas de la leche de la Virgen María. Una parte del árbol donde María amamantó al Señor cerca del jardín. 4 pedazos del cabello de María, 3 piezas del manto de María, 3 piezas de una túnica de María, 7 piezas del velo de María, 2 pedazos del velo de María que fue rociado con la sangre de Cristo al morir. Una pieza de la ciudad donde María murió, y de ahí puedes seguir dando y vuelta, pedazos del cofre de los Reyes Magos, etcétera, etcétera. Al final, en total, había 5,005 reliquias en esta iglesia, que le hacían como el gran lugar donde tú tenías que ir si querías experimentar a Dios. Estas reliquias, mis hermanos, entraban en acción, por decirlo de alguna manera, una vez al año cuando se hacía una exhibición de ellas. Personas venían desde lejos y desde cerca, y la promesa era que si es que ellos daban una donación, podían recibir una indulgencia de 100 días por cada reliquia a la cual daban ellos algún tipo de cosa. Eso significa, hermanos, si tienes 100 días y tienes aproximadamente 5,000 piezas, eso significa que tú, si es que ibas fielmente, podías cada año ganarte 500,000 días que te salvas de estar en el purgatorio y te vas directamente al cielo. Un escritor menciona que esto de esta manera, si le agregamos todos los lugares donde la gente se hospedaba, miramos que esta colección de reliquias era de gran impacto, era de gran importancia social, económica, cultural, y todo esto está en las manos de la Iglesia Católica, que puede totalmente mover y hacer lo que quiera con este tipo de personas. Hermanos, nosotros sabemos, ¿se acuerdan de lo que pasó con los malhechores de la cruz? El momento que uno se arrepiente y le dice, Jesús, y le dice, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dice, ahora sí empezarás a dar tu platita, porque de esa manera te vas a ganar un tiempo fuera del purgatorio. El purgatorio no existe. Y esto es lo primero. De ahí hay otro dato muy importante. Entonces esto es la ciudad, la iglesia, el clima espiritual, digamos. Pero hay una persona específica por la cual Martín Lutero específicamente piensa y empieza a escribir esto. Y su nombre es Johann Tetzel. Es un sacerdote dominico que es comisionado por la Iglesia Católica a recaudar fondos para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Él abiertamente empieza a vender indulgencias y que prometen el recortar. En este momento tenemos personas que han fallecido. En el momento de gran dolor, tú harías todo para asegurarte de que esa persona esté bien. Si una persona bien te dice, ¿sabes qué? Si tú pagas esto, si haces lo otro, tu familiar va a pasar menos tiempo en dolor. Creo que la mayoría de personas diríamos, claro, ¿qué puedo hacer? Pero eso no es bíblico. No es bíblico. Es más, y esto
debería hacernos hervir la sangre. Tetzel tenía una cancioncita, un refrán, mientras él caminaba alrededor y vendía sus indulgencias. Y escuchen, por favor, tan pronto, él decía, tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio vuela. Tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio vuela. Qué mentira directa de la boca del infierno. Este tipo de cosas le molestaban a Lutero y creo que nos deberían molestar a nosotros también. Nos deberían molestar a nosotros también porque Cristo no vino a permitir que nos salvemos, pero nos vino a salvar de a de veras, ¿no es cierto? Y si ponemos nuestra esperanza en Cristo Jesús, no veremos la muerte. Eso minimiza quién es Cristo, minimiza esa preciosa cruz. Y ahora, algo interesante, hermanos, es que yo cuando he conversado, porque tengo personas muy amadas que son católicas, y les digo, pero mira, esto estamos celebrando. Dicen, no, pero eso era la iglesia católica anteriormente, nosotros ya no hacemos eso, tienes que enterarte, ahora ya somos bien parecidos. Y para eso, déjenme leerles un artículo que encontré esta semana, del mes de septiembre del 2017. Escuchen, por favor. Haciendo la señal de la cruz, se arrodillaban y salían con ojos llorosos de emoción por tocar y sentir de cerca las reliquias de primer orden de San Juan Pablo II, que llegaron a la parroquia en el primero de 6 días de estancia en la ciudad el miércoles pasado. Me salto una parte donde dice, en el interior de la parroquia de Sestochowa, norte de Guayaquil, en un relicario reposaban 12 gotas de su sangre, extraídas 3 meses antes de su muerte en 2005. Allí llegaba la mayoría de fieles que oraban y pasaban rozando sus velas, crucifijos, estampitas y más. Una señora de 65 años dice lo siguiente: la emoción más grande del mundo, una persona que vivió en los tiempos de uno y saber que es santo, créanlo, es como Jesús. Estuvo en la tierra, sentir esa paz de que verdaderamente está vivo. Reflexionó la mujer, quien añadió sentir su presencia en la fila hasta el relicario. La Agencia Católica de Informaciones puso este artículo recientemente. El Papa autorizó conceder la indulgencia plenaria a los fieles con ocasión del año nacional mariano en conmemoración por los 300 años del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, que comenzó, y tú dirías, hace 300 años, 400 años, y eso ya no hacemos, el 12 de octubre del 2016 y durará hasta el 11 de octubre del 2017. Esto es la realidad todavía. Necesitamos todavía reforma. Puedo darles otros ejemplos, pero una vez más, el punto aquí no es Lutero, el punto aquí no es Lutero, sino es Dios mismo, hermanos. Es Dios que no va a compartir su gloria con nadie más. Este no es un sermón acerca de Lutero, pero de la gloria de Dios. Dios es el héroe, no es Lutero. Es más, en este momento me gustaría comentarles algo interesante. Muchas personas ven esto que Lutero hizo, y aguántense un ratito, yo sé que estamos hablando de historia y es un poco raro, pero muchas personas ven lo que hizo Lutero y ven como un acto de gran valentía. Es la idea de que él escribió sus tesis, se las puso en la puerta, las clavó y las personas iban caminando y regresaban a ver y decían, wow, date cuenta lo que nos están haciendo. Eso no pasó. Estas tesis estaban ¿en qué idioma, los que saben? En latín. En cierta manera lo que estaba pasando aquí es que Martín Lutero en nuestros tiempos, no sé si sabían, pero en ese entonces no había Facebook. Entonces, lo que había pasado es que había un grupo cerrado de personas que les gustaba la teología, en este caso los monjes, etcétera, etcétera. Y él puso ahí en ese grupo cerrado un documento en el cual él estaba diciendo, oigan, conversemos de esto. El objetivo de Lutero no era necesariamente el cuestionar siquiera el purgatorio, ni siquiera las indulgencias, solamente la idea de que, pero ¿por qué las vendemos? ¿Por qué las vendemos? Hermanos, algo que es increíble, y una vez más esto apunta a Dios, no a Lutero, es que es muy seguramente cuando Lutero coge el martillo, coge esto y le pone en esta puerta, Lutero ni siquiera es cristiano. Él ni siquiera había entendido lo que era el evangelio, solo había algo que no le cuadraba y por eso lo hace. Y una vez más, eso apunta ¿a quién? A Dios, que está obrando mediante personas imperfectas, siquiera mediante personas que ni siquiera le conocen. Y Dios va a cambiar el mundo mediante eso, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El momento que él clava esas tesis, lo que está pasando es que él empieza a topar un nervio en la iglesia católica. ¿Y cuál era ese nervio?
El bolsillo. Y el momento que eso pasa, algunas personas de por ahí religiosas empiezan a decir, a ver, cuidado, eso significa que ya no me está llegando el dinero, la catedral va a tomar más tiempo en hacerla, etcétera, etcétera. Y ese es el problema, mis hermanos. Entonces quiero que se den cuenta de que eso empieza un gran debate. Empiezan a hablar personas y empiezan a conversar, a ver, entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Y lo increíble, hermanos, es que mientras Martín Lutero hace eso, le empiezan a hacer preguntas y él necesita ahora interactuar, necesita prepararse. ¿Y a dónde va para prepararse? A la palabra. Ya no va su supervisor, ya no va otras personas, sino tienen que empezar a pasar tiempo con este libro. Y hermanos, algo increíble de Lutero es que él era, pese a que era el religioso de religiosos, una persona totalmente muy importante en ese tiempo, él era miserable. Él era miserable, hermanos. El día a día él peleaba con la idea de que cómo puede ser que yo, que soy un cura, que estoy ayudando supuestamente a la gente, yo siento que no tengo paz con Dios. Y hermanos, hermanas, el día de hoy, ese es el tipo de personas que quizás estamos sentados aquí, que quizás nos vemos cara a cara con personas que amamos y vienen y te dicen, pero yo no tengo seguridad de cómo estoy con Dios. Y eso le carcomía a Lutero. Y en eso, mis hermanos, y esto es tan hermoso, es que en algún momento podemos ver en su historia, y mientras él escribía, porque él escribía mucho, mientras él estudia, mientras él lee la palabra, mientras él escribe de la palabra, eventualmente, 2 años después más o menos, en 1518, 1519, no sabe con exactitud, él entiende la gracia de Cristo. Y él llega a un momento donde dice, y vamos a hablar de eso en un rato, yo no me puedo ganar el cielo con indulgencias. Yo no me puedo ganar el cielo con estas moneditas en el cofre. Lo único que me justifica, el versículo que leyó nuestro hermano, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él se dio cuenta en algún momento, y vamos a ver eso en un momento, en el cual no era su justicia la que le hacía justo, sino era la justicia de Cristo. La justicia de Cristo que fue imputada en su persona, en el cual la justicia extraña de Cristo, en el cual Dios lo veía un gran pecador como Martín Lutero y como nos ve a nosotros. Y si hemos puesto nuestra confianza y fe en Cristo, Él ya no nos ve más a nosotros, sino le ve a Cristo. Y eso trae gran tranquilidad. Después de esto, mis hermanos, algo muy interesante es que Martín Lutero cambia del tipo de persona que era. Y esto no tengo tiempo para meterme allá, pero si tú lees la historia de Martín Lutero, era una persona con grandes problemas también emocionales, psicológicos. Porque su papá tenía una expectativa de él y él no alcanzó la expectativa de su papá porque pensé que iba a ser abogado, él se sale y empieza a entrar a un convento y está en esa presión. Y en el momento que él llega a descubrir la gracia de Cristo en las Escrituras, en el Evangelio de Cristo, ella no es más una persona atemorizada, miserable. Se convierte en una persona peligrosa. Peligrosa para Roma. Peligrosa para cualquier persona religiosa, hermanos. Y lo hermoso es que mientras yo veo aquí, si estamos aquí el día de hoy, que vamos semana a semana a leer la palabra de Dios, y lo digo con mucha tranquilidad, si estamos enfocados en la palabra de Dios, todos ustedes son un grupo peligroso. Porque el Señor, mediante su palabra, puede usar personas tan hecho pedazos como Lutero, porque él se equivocó en muchas cosas, para exaltarle a Dios, para exaltarle a Cristo. Ahora, mientras él está escribiendo, mis hermanos, ¿qué creen que pasa? La Iglesia Católica está feliz, ¿no es cierto? Para nada. Le dicen, Lutero, ¿qué estás haciendo? Quiero que vengas, Lutero, y le llaman a un lugar y le dicen, quiero que te retractes por lo que estás escribiendo, por lo que estás diciendo. Y miren lo que Martín Lutero dice, y por favor escuchen que estas palabras son increíbles. A través de la misericordia de Dios, pido su majestad imperial, es Lutero hablando, y sus ilustres señorías, o a cualquier posición que testifique y refute mis errores, que los contradiga con el Antiguo Testamento y con el Nuevo. Estoy dispuesto, si se me instruye mejor, a retractarme de cualquier error y ser el primero en echar mis escritos al fuego. ¿Y qué creen que le responde a la iglesia? La respuesta es la siguiente. Y hermanos, esto es increíble porque no es aquí que era un grupo de personas que le seguían a él y un grupo que no le seguía. Él en este momento está en contra de un imperio. Él está en contra de un país, de países unidos. ¿Qué pasaría si es que a ti te dicen lo siguiente? Le responden, tu respuesta no viene al cuento. No deberían cuestionarse cosas que los concilios de la iglesia ya han condenado y sobre las que ya han tomado decisiones. Danos una respuesta clara a esta pregunta. ¿Estás preparado para retractarte o no? Pausa. ¿Qué harías tú?
Porque a veces en el trabajo hay personas que te dicen, a ver, esto de ser cristiano, y te empiezan a empujar. Ay, mentira es. Hermanos, y una vez más, Pablo nos habla de que sígueme mientras sigo a Cristo, y todos nosotros buscamos seguirle a Cristo para que otros nos puedan seguir. Miren las palabras de Lutero, que son las palabras famosas de él, donde dice, su majestad imperial y sus señorías piden una respuesta simple. Aquí está, clara y directa. A no ser que las escrituras me convenzan de error y la palabra de Dios cautive mi conciencia, no puedo retractarme de nada. Porque actuar en contra de nuestra conciencia no es seguro para nosotros, ni está abierto a nosotros. Sobre esto yo adopto mi postura. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Hermanos, no sé para ustedes, pero en ese momento Lutero acaba de firmar su sentencia de muerte número 1. Pero número 2, para mí me refresca el corazón. No sé para ustedes, pero vivimos en un mundo posmodernista en el cual que tú te atrevas a decir, la palabra de Dios dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Personas te dirían, no, cuidado. Cristo es una camino, una de tantas verdades. Y esto me emociona a mí, hermanos, porque vivimos en un tiempo en el cual tú y yo estamos siendo perseguidos de una manera u otra porque quieres pararte por la verdad de Cristo. Porque tú dijiste, ¿sabes qué? Yo veo que la palabra de Dios es la autoridad y yo necesito decir lo que diga la palabra, pese a lo que tú pienses de mí, porque yo sé que Él no puede mentir. Y el día de hoy, hermanos amados, tenemos una iglesia diversa, pero también bastante joven. Y el día de hoy, querido hermano, tú tienes esa responsabilidad el día de hoy, de que como Pablo, como Esteban, como muchas personas de la Biblia se levantaron y dijeron, pero eso dice la palabra de Dios y no me importa si es que el mundo está en contra mía, porque Dios está a mi lado. Amén. Hermanos, el día de hoy hay un deseo en esta tierra, en el mundo, de personas que estén listas para levantarse por lo que dice la palabra de Dios. Levantarse y decir, esto es lo que dice Dios. Dios no puede mentir, sigamos lo que dice la palabra. Tu familia lo necesita. Esas personas que te persiguen lo necesitan. Tenemos un ejemplo ahora, una vez más, mientras le seguimos a Él, mientras Él le sigue a Cristo, de valentía, hermanos, en un tiempo donde requiere valentía. Bueno, pero vamos ahora sí a la parte más práctica y voy a dejarles ahí como en medio del camino y después pueden seguir estudiando más de Martín Lutero. Pero déjenme decirles algunas cosas muy importantes antes de caminar porque se pueden malentender. Lo primero, la Reforma Protestante es mucho más que una persona, es mucho más que un evento, es más que Martín Lutero clavando sus tesis, porque podríamos tomar un paso y ir a cualquier lado. Podríamos irnos a Suiza, nos podríamos ir a Inglaterra, nos podríamos ir a Francia, nos podríamos ir a España, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen una Reina Valera? ¿Cierto? Hay personas que me han dicho es que había una reina que se llamaba Reina Valera. No es verdad. Son dos apellidos de dos personas distintas que fueron parte de la Reforma, un poco al final, que ellos dieron su vida para que tú puedas tener una Biblia en español. ¿Saben qué es interesante? Y esto me sacó el aire, es que es pleno que podamos estudiar ahorita un poquito de Lutero y entender un poco de Lutero, pero ¿sabías que las personas las cuales muchos de ellos fueron perseguidos y les fue súper mal para que tú tengas esa Reina Valera? Ni siquiera sabemos dónde murieron. Todos sabemos, tuve la oportunidad de estar en Europa este año y vi dónde tienen donde la tumba de Lutero. Y tiene todo tipo de cosas. No había nadie poniéndole una velita, sino diciendo, wow, lo que hizo este man. Pero ¿saben que después me enteré que uno de ellos estaba supuestamente, su tumba está en Frankfurt? Y busqué y nadie sabe dónde está su tumba. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. ¿Por qué? Porque al final no estamos aquí para que nos hagan flores a nosotros. No estamos aquí para que personas digan, qué chévere que es este man, mira lo que hizo. Nosotros lo único que hacemos, somos como sorbetitos, lo único que hacemos es, estamos en el camino para ayudar que otras cosas se unan, hermanos. Y el día de hoy, otra lección rápida de la Reforma es eso, de que hay grandes hombres de la fe que murieron y nadie sabe ni siquiera dónde están. Y eso es bueno porque Dios sabe su fidelidad. Yo creo que el día de hoy con Facebook, Instagram y todo ese tipo de cosas, hay una gran presión, si tú estás en el ministerio, de que hagas un nombre para ti mismo mediante, no sé, lo que sea, de cuánto escribes, mira el tamaño de tu iglesia, mira cuántos bautizos, mira todo tipo de cosas. Eso no vale nada. Es serle fiel a Cristo, hermano.
Entonces el día de hoy, si es que tú no tienes un llamado en el cual digas, wow, es que a mí me encantaría poder hacer esto o lo otro, sé fiel con lo que el Señor te ha puesto. Mamás, sé fiel en discipular a tus guaguas. Yo le veo a mi esposa y le agradezco tanto a esa, porque el otro día yo llegué y estar viendo todo lo que empieza a hacer la huilosita chiquita. Yo sé que a veces ella a mí me gustaría pasar más tiempo con las hermanas. Y yo veo que ella está diciendo, ¿sabes qué? Mi rol ahorita es discipularle bien a mi hija. Gloria a Dios. Por una iglesia que busque ser fiel a su llamado. Amén. Y dos, tengamos cuidado también que mientras apuntamos a este Martín Lutero o apuntamos a los errores de la Iglesia Católica, hacemos exactamente lo mismo. No estamos aquí para decir que wow, Martín Lutero, qué genial Martín Lutero y adorarle a Martín Lutero. Para nada. Martín Lutero, como yo y como todos nosotros, somos personas con grandes fallas. Grandes fallas. Y una vez más, como lo dije hace un rato, eso es lo hermoso de la Reforma, de que Dios puede usar personas con fallas tan grandotas. Vas a encontrar este tiempo personas que van a escribir de Martín Lutero y vas a encontrar el otro lado de la historia de Martín Lutero y dirás, terrible lo que hizo. Sí, terrible lo que hizo. Y es lo interesante, es que todos nosotros, en lo imperfecto que somos, si nos mantenemos fieles al llamado de Dios y a su palabra, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. ¿Okay? Bueno, ahora, como dije, ponemos el freno de emergencia y ustedes dicen, ¿qué pasó con Martín Lutero? Tienen que ir a leer. Porque no estamos aquí para glorificar a Martín Lutero. Queremos hablar del Dios al cual Martín Lutero buscaba agradar. Por eso nos emociona, ¿no es cierto? Entonces vamos a cambiar un poquito. Y si tú verías mi Biblia, tú vas a encontrar que yo tengo esta tarjetita. Y por favor, ayúdame con la foto. No es esa. Esa. Cuando estuve allá, compré esta pequeña postal. Porque esta postal se llama, ¿sabe alguien alemán aquí? Por favor, nadie que diga, tú sí. Entonces no voy a decir el nombre en alemán porque me asusta. Pero algo así, se llama algo así como Martin Luther als Prediger. Martín Lutero como predicador. Es una pintura de la Reforma de un amigo de Lutero que se llamaba Lucas Cranach y la pintó en el año 1547. Y aguanten un rato. Las pinturas, lo que quieren hacer en ese tiempo, especialmente cuando todavía no tienes muchas personas que pueden leer, es que te enseñan teología. Y esta pintura que está en esa iglesia que vimos hace un ratito, que es la iglesia donde Martín Lutero predicó, en la iglesia donde Martín Lutero fue pastor. Esto es súper interesante porque él va a la iglesia grandota y ahí pone sus tesis. Pero de ahí él volvió a su iglesia donde él predicaba, en la iglesia donde él se casó, en la iglesia donde él bautizó a sus guaguas, en la iglesia donde él pastoreaba a la gente, en la iglesia donde él tenía consejerías. Y en esa iglesia tú encuentras esta imagen. Y esta imagen es muy interesante porque se la llama, es parte de un lugar donde se llama el altar de la Reforma. Y esta imagen, ciertamente para mí personalmente, me ayuda a acordarme de qué se trataba la Reforma. Y esta imagen es muy simple, quiero que vean. Al lado derecho tienes a Martín Lutero con una Biblia abierta, predicando. Al lado izquierdo, dale de vuelta, gracias. Al lado izquierdo tú tienes a una congregación escuchando y vas a ver que en la congregación tienes guaguas chiquititos y ves personas de más edad. Ves personas que están atentos a lo que él está predicando y otros en la parte de arriba y atrás que están así. Suena familiar. Y en el medio, lo más importante y central es ¿qué? La cruz de Cristo. Entonces, ahorita para la segunda parte de nuestro tiempo, vamos a ver lecciones importantes que podemos aprender, que están en la palabra de esta imagen. Entonces, lo primero que quiero que vean, por favor, porque dicen que una imagen vale 1000 palabras. Entonces yo creo que espero de que esta imagen nos ayude a entender algunas cosas muy importantes de la Reforma. Y lo primero es que en la Reforma, hace 500 años, como hoy, necesitamos valorar cuál es la palabra de Dios. Necesitamos valorar la palabra de Dios. Hermanos amados, en el lado derecho, ahora sí puedes ir a la otra imagen, por favor. En el lado derecho vas a verle a Martín Lutero con su Biblia abierta. Pero quiero que se den cuenta de algo muy interesante. No se ve muy bien ahorita por la imagen, pero tú ves la mano derecha, izquierda de Martín Lutero. En el un lado, la Biblia, él no está solamente con la Biblia abierta y le ves acá. Porque muchas personas en iglesias evangélicas, porque hace un rato estamos diciendo esta iglesia católica y sus indulgencias, y la iglesia católica y esto y el otro, pues lamentablemente el día de hoy en iglesias evangélicas, tú tienes personas que vienen, abren la Biblia y nunca más le ven a la Biblia durante todo el sermón.
Sujel Michelin dijo que muchas personas usan la Biblia como un lugar donde sale un cohete a decir lo que quieren decir. Y es la verdad. Lo interesante es que en esta imagen no se ve bien, pero tú ves a Martín Lutero con la mano así apuntando a un versículo. Porque él sabe que el predicador que es fiel a la palabra de Dios tiene que tener un versículo apuntando a la Biblia y la otra mano apuntándole a Cristo. Ayudando a que la gente en la palabra puedan verle a Cristo. Ve la importancia de la palabra. Y una vez más, esto está en una iglesia donde él predicó por 35 años. Martín Lutero, hermanos, es una persona que entiende el versículo que dijimos hace un rato, Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Martín Lutero es una persona que estudió y entendió Hebreos 4:12, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Martín Lutero entendía Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. No dice, hermanos, así que la fe viene del oír y el oír por la linda música que tocamos, por las luces, por el humo que tenemos. Es la palabra la que cambia vidas, hermanos. Segundo de Timoteo 3:16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y podemos de irnos a Hechos 20:32, 1 de Tesalonicenses 2:13, Santiago 1:22, Jeremías 15:16. Y podría seguir y seguir y seguir, porque la palabra de Dios está llena de versículos que nos dice que el cristiano es una persona que ama la palabra. Es más, hermanos, hay grupos que no son cristianos que les ven a los cristianos y les llaman las personas del libro. Lamentablemente en el siglo XXI los cristianos más y más se alejan del libro. Sí, no, es que yo soy buena gente, no necesito la Biblia. Es que yo les voy a ganar a la gente porque me vean qué linda gente que soy y no porque les explico, como dice ese versículo en Romanos, la palabra de Dios. Hermanos, el día de hoy Lutero nos da una lección que es tan importante para nosotros hoy. Es el mensaje que necesitamos de reforma en nuestras propias iglesias, hermanos. El cristiano, tú le ves a Lutero que no está ahí apuntándose a sí mismo. El predicador no puede decir que está siendo fiel si se está apuntando a sí mismo. Pablo lo dijo claramente, porque no vengo a predicarme a mí mismo, sino a Cristo crucificado. Lo que nos leyó hace un ratito Rubén, yo vengo a darles de primera importancia, ¿qué? Que Cristo murió. Apuntamos a la palabra, que la palabra apunta a Cristo, hermanos. No estamos aquí para predicar nuestras ideas, nuestras perspectivas, nuestras personalidades, lo que a mí me parece chévere. Aléjate si tú vas a una iglesia donde personas están más enfocadas en apuntarse a sí mismo que a la palabra de Dios. Venimos a dar un mensaje que Dios ya nos ha dado. La revelación de Dios, no podemos ni añadir ni quitar nada. La palabra de Dios es sumamente importante, es la base de nuestra fe, es lo que nos han dado. Timoteo habla del depósito, es lo que nos han dado y nosotros tenemos que ser fieles para solamente compartir esa palabra, mis hermanos. ¿Sabían que el salmo más grande de toda la Biblia es el Salmo? Y el Salmo 19, Salmo 119, ¿de qué habla? De la palabra. De la palabra. Número 2, entonces el predicador no está apuntando con la una mano a sí mismo, el predicador no está apuntando a su bolsillo. El día de hoy es muchas personas, yo tengo amigos que me conocen del colegio y me dicen, cuando les digo que soy evangélico, lo primero que viene a su mente es que de esas personas que vienen y decir, ahora sí, es que tú das un regalo de ni sé cuánto, Dios te va a dar más. No apunta a su bolsillo, pero apunta a Dios. ¿Por qué apunta a Dios y no al bolsillo? Porque si se apuntaría al bolsillo estaría diciendo que Dios está aquí solamente para darte lo que tú lo que tú quieres. El regalo, lo más importante no sería Dios, sino sería ¿qué? Que yo esté bien, que yo tenga plata, que me salgan las cosas bien. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque nos apunta a nosotros mismos, no a Dios mismo. Entonces, una vez más, Lutero en esa imagen no está apuntando a sí mismo, no está apuntando a su bolsillo. Número 3, dense cuenta que pese a que le está viendo a la congregación, sus dedos están apuntando a Cristo, no están apuntando a la congregación. Y les digo esto honestamente. Hay una gran, yo creo,
tentación que tenemos nosotros, ¿no es cierto? A veces tenemos todo ese deseo de compartir la palabra de Dios y estamos delante de alguien, empezamos a compartir la palabra de Dios y tú ves la cara de esa persona como empieza a cambiar. Y en ese momento tú tienes una decisión en la cual tú empiezas a cambiar el mensaje que Dios está hablando y que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Esa persona necesita confiar en mí, arrepentirse, dar vuelta y confiar en la preciosa cruz de Cristo. O tú puedes empezar el mensaje y te queda bien decir, es que necesitas amarte a ti mismo. Es que no, Dios lo único que quiere es hacerte feliz, darte tu mejor vida ahora. ¿Se dan cuenta la diferencia? La gran diferencia, hermanos, es que el ministro de la palabra y cualquier cristiano no apunta a la persona, sino apunta a la palabra y apunta a Cristo. La palabra y apunta a Cristo. El pastor Miguel Núñez dijo algo muy hermoso que me encantó y dijo, no más visiones, no más sueños, no más apóstoles, no más profetas, no más reprensión de demonios por doquier, solo escritura. Es el grito de batalla de la reforma. Necesitamos ser personas que estamos listos para decir, yo lo que vengo a darte es la palabra de Dios, hermanos. Y les hemos dicho, ¿no es cierto? Si es que en algún momento en este púlpito, que Dios no quiere, empezamos a hablar más de perspectivas y no de la Biblia, corra. Una vez más, esta no es la historia de Lutero, es la historia de Dios. Si tú le preguntarías a Lutero y le dirías, a ver Lutero, eres un duro. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para que tú seas la persona que realmente le pegó de la manera más fuerte a Roma y después de eso Roma empezó a tambalear? ¿Cómo lo hiciste? Y Lutero nos responde esa pregunta y miren lo que él dice. Yo simplemente enseñé, prediqué y escribí de la palabra de Dios. De lo contrario yo no hice nada. Mientras yo dormía, y esta parte les va a pegar a algunos de ustedes, o bebía cerveza de Wittenberg junto a mis amigos Philip y Armstrong, la palabra debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. La palabra lo hizo todo. ¿Sabían, hermanos, un comentario ya para pasar al siguiente punto? Históricamente, en un año de la Reforma se imprimieron más Biblias que en los 15 siglos anteriores. En un año de la Reforma. ¡Qué hermoso! No sé ustedes, pero cuando el Señor me salvó y empecé a leer la palabra y la palabra como tomó 3 dimensiones, había algo tan hermoso, porque era como que Dios me estaba hablando a mí mismo sin necesidad de que alguien me lo explique. Y eso es algo hermoso aquí, que mi rol aquí como pastor, como predicador, es nada más apuntarles a la palabra, hermanos. Y tú puedes hacer eso en tu casa. Y parte de eso es porque pasó la reforma. Un comentario rapidísimo. Un señor que se llama Tim Chester dijo lo siguiente. El factor fundamental al decidir a qué iglesia unirse no es el estilo de adoración o el carisma de sus líderes, sino la predicación del evangelio. Sino la predicación del evangelio, mis hermanos queridos. Eso es tan importante. Entonces, número 2, vamos a cambiar. Número 2. Dale la imagen, por favor, y déjale nomás a la imagen allá si quieres. No la anterior, la de la imagen, la otra, por favor, eso. Ahora, entonces ya vimos al lado derecho, es una imagen súper simple. Entonces tienes a Lutero en un lado que nos hace acuerdo que tenemos que ser personas de la palabra. Y no es porque Lutero lo dijo, sino porque la Biblia lo dice. Número 2, ¿qué está en el medio? Cristo. Cristo está en el medio. Hermanos amados, la razón por la que Cristo está en el medio es porque Lutero, como yo les había dicho anteriormente, él era una persona totalmente miserable. Era una persona que buscó de manera religiosa tratar de ser mejor, trató de manera religiosa de acercarse a Dios y él aún así era miserable. Miren lo que dice su biografía de Lutero. Yo les digo esto porque creo que nos va a pegar, porque le dicen, en su entrada allí, no solo se aplicó con la mayor diligencia de los estudios eclesiásticos, sino que también con la disciplina más severa ejerció el gobierno de sí mismo y sobrepasó de largo a todos los demás en el amplio espectro de la lectura y el debate con la observación celosa del ayuno y la oración. ¿Cuántos de ustedes le pueden ganar a Lutero? Ninguno. Damas y caballeros, Lutero, durante su tiempo como monje, era una persona que estaba en el camino perfecto para terminar siendo alguien que después le iban a poner una velita y decirle, San Lutero, vela por nosotros. Y Lutero en ese camino se da cuenta de que esto es falso. No puedo yo ganarme un acceso a Dios.
No puedo yo mismo llegar. Mis pensamientos me están matando, mi conciencia me está matando. No puedo llegar, no puedo yo escalar los peldaños para llegar donde Dios. Y en algún momento Él tiene una experiencia en la cual Él se da cuenta de que su justicia no es de Él, sino era la justicia de Cristo. Déjenme leerles una cosa más que me pareció súper interesante. Y esto es lo que Él escribe en el medio de esa agonía. Él dice lo siguiente. Ay, ay, ay. Entre tanto, en ese mismo año, 1519, había comenzado a interpretar los salmos una vez más. Él está escribiendo en sí mismo. Confiaba en que tenía más experiencia ahora, ya que había lidiado en cursos universitarios con las epístolas de San Pedro, los romanos, los gálatas y las cartas a los hebreos. Había concebido un deseo ardiente de entender lo que Pablo quería decir en su epístola a los romanos, pero hasta ese momento se había interpuesto en mi camino, no la sangre fría alrededor de mi corazón, sino esa palabra que aparece en el capítulo 1 de Romanos. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Odiaba esa palabra, justicia de Dios, que por su uso y costumbre me enseñaron todos mis maestros a entender filosóficamente como algo referente a una justicia formal o activa, como la llaman. Esto es, esa justicia por la que Dios es justo y para la que castiga a los pecadores y a los impíos. Pero yo, el monje intachable que era, sentía delante de Dios que era un pecador con una conciencia extremadamente turbada. No podía estar seguro de que mi satisfacción aplacara a Dios. No amaba, no, más bien odiaba al Dios justo que castigaba a los pecadores. En silencio, si no blasfemé, sin duda me quejé vehementemente y me enojé con Dios. Dije, no es suficiente que nosotros, pecadores miserables, perdidos por toda la eternidad debido al pecado original, estemos oprimidos por todo tipo de calamidades a través de los 10 mandamientos. ¿Por qué amontona Dios aflicción tras aflicción y a través del Evangelio nos amenaza con su justicia y su ira? Así es como me enfurecía con una conciencia salvaje y perturbada. Atosigaba constantemente a San Pablo sobre ese punto en Romanos 1 y quería saber ansiosamente qué quería decir. Escuchen. Medité noche y día sobre esas palabras hasta que por fin, por la misericordia de Dios, presté atención a su contexto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Empecé a entender que en este versículo la justicia de Dios es aquello por la que la persona justa vive por un don de Dios en Cristo. Esto es por fe. Empecé a entender que este versículo significa que la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio de Cristo, pero es una justicia pasiva. Esto es aquello por medio de lo cual el Dios misericordioso nos justifica por fe. ¿Esa fe en quién está? Cristo. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. De inmediato sentí que había nacido de nuevo. Amén. Y entrado en el propio paraíso a través de unas puertas abiertas. Inmediatamente vi la totalidad de las escrituras bajo una luz diferente. Di un repaso a las mismas de memoria y encontré que otros términos tenían significados análogos. Por ejemplo, la obra de Dios, esto es lo que Dios obra en nosotros, su poder por medio del cual nos hace poderosos, su sabiduría por medio de la cual nos hace sabios, su fuerza, su salvación, su gloria. Ensalcé esta dulcísima palabra mía, la justicia de Dios, con tanto amor como la había aborrecido antes con odio. Esta frase de Pablo fue para mí la misma puerta del paraíso. Y una vez más, no estamos hablando de Lutero. Estamos hablando de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué Cristo tiene que estar en el centro? Porque si tú no tienes Cristo en el centro, tú sigues en esta misma perspectiva, hermano. El día de hoy estoy seguro que hay personas aquí que quieres seguir ganando el cielo mediante tu justicia, mediante lo que tú puedes hacer. Y el punto de la reforma es volvamos a solos Cristos, solo Cristo. Cristo es mi justicia, Cristo es el que me justificó, Cristo es el que dio su vida por mí. Entonces Cristo va a estar en el centro de la vida, mis hermanos, amén. Es por eso que 1 Corintios 2, versículos 2 al 5 dice Pablo una vez más, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado, hermanos. El poder de Dios está en la cruz. La Biblia, hermanos, tiene un personaje principal y ese es Cristo. Cristo está desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia.
Cristo está en todo lado, mis hermanos. Si tú vienes a la iglesia, y estoy seguro que esto pasa, porque algunos venimos de contextos legalistas en los cuales la Biblia solamente habla de que tienes que portarte bien, tienes que portarte bien, tienes que portarte bien. Sí habla de eso. Pero la base de portarte bien no es porque si te portas bien vas a llegar al cielo, sino porque Cristo hizo algo. Nosotros en gratitud queremos vivir de acuerdo a sus propósitos. Cristo es el centro de todo. Y una vez más, lo importante de eso es que nada más, ahora Cristo ya no se vuelve solamente algo que hacemos los domingos. El domingo vengo y le canto a Cristo y levanto mis manos y de ahí salgo el domingo y nos vemos Cristo el próximo domingo. Pero Cristo ahora está en el centro de nuestra familia. Cristo está en el centro de nuestro trabajo. Cristo está en el centro de tus estudios. Cristo está en el centro de tus pensamientos. Cristo está en el centro de tus acciones. Cristo está en el centro de esa decisión que tienes que hacer esta semana. Cristo está en el centro de este chico o esta chica que te gusta. Cristo está en el centro de tu sexualidad. Cristo está en el centro de tu trabajo. Cristo está en el centro de cada palabra que vas a hablar. Cristo está en el centro de todas las cosas ahora. Amén. Cristo ya no está encerrado en una iglesia. En mi testimonio, hermanos, lo que a mí más me dolió es que yo crecí en un colegio católico durísimo, los hermanos maristas. Y era de las personas que estaba de niño del altar, todos los disfraces. Y me acuerdo la primera vez que escuché el evangelio. Y la palabra que yo me acuerdo que me pegó tanto era la idea de que yo sabía acerca de Dios, pero no le conocía a Dios. Sabía muchas cosas con respecto a Dios, pero Dios no me conocía a mí. Y esa es la idea. Cristo hace que seamos familia de Dios ahora. Familia de Dios ahora. Hermanos amados, y una vez que tenemos eso, lo increíble es que ahora cambia todo. Ahora ya no vivimos más porque es lo que dicen otras personas, pero vivimos ahora totalmente basados en Cristo es la autoridad de la iglesia. Y déjenme darle unos ejemplos una vez más, porque no queremos solo decir, esta iglesia católica, pero la iglesia evangélica. Cristo es la autoridad de la iglesia ahora. Entonces eso significa que nuestras tradiciones son secundarias. Dirías, pero ¿qué tradiciones, Jota? Si aquí no hacemos cosas como los católicos hacen. Pero hermanos, muchas veces en nuestras iglesias evangélicas hacemos las cosas porque así las hemos hecho por mucho tiempo. Algo que ha sido súper chévere de ahora que ya estamos como creciendo como iglesia, era que personas decían, ¿y por qué hacen una canción al principio y canciones al final? Algunos de ustedes todavía están en la misma. Porque todas las iglesias donde yo he ido, tienes todas las canciones al principio porque ahí te calientas, ya ahí sí escuchas la palabra. Exacto, porque no queremos hacer cosas por tradición. Mientras leíamos la palabra decíamos, a ver, ¿qué es lo que vemos? Vemos que Dios empieza y inicia y después las personas responden después de que Cristo ha hecho la obra. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer eso de una manera práctica en la fuente? A ver, hagamos una canción, es verdad, para enfocarnos en Cristo, pero después escuchemos la palabra y la palabra nos llena de qué hermoso es el evangelio y después cantamos. Porque tenemos la gana de cantar de ese Dios que ahora ya nuestra mente ha sido renovada. Pero en mi iglesia solamente hacen comunión una vez cada 6 meses. ¿Y ustedes por qué cada semana? Por eso mismo, porque queremos asegurarnos que no nos basamos en tradiciones, sino nos basamos en que cada semana el Juan Fernando Moncayo, que es un terrible pecador, necesita volver y tomar de los elementos y hacerse acuerdo de que Cristo es suficiente esta semana. Y en Cristo yo puedo llegar donde Él, porque dice, si tú confiesas tus pecados, Él es justo y fiel para perdonarte. Entonces yo necesito hacer eso cada semana. Las canciones, ¿por qué no son de las simples que son repetitivas? No, porque queremos canciones que están enfocadas en la palabra de Dios, que estamos cantando lo más posible escritura. No son tradiciones. Siguiente, ¿sabes qué? La palabra de Dios en la Reforma quitó a una persona de ser la cabeza de la iglesia. Ya no era el Papa la cabeza de la iglesia, sino ¿quién era? Cristo mediante su palabra. Decimos eso, pero ¿cuántos de nosotros es que es el pastor? El pastor es el papa evangélico. Hermanos amados, les voy a decir algo que me duele decirlo, pero es verdad. Unos amigos hace unos tiempos me comentaban, hace unos años, un pastor muy fiel de una iglesia terminó falleciendo. ¿Y qué creen que pasó con la iglesia? No se acabó.
Siguió fiel. ¿Por qué? Porque este pastor les había enseñado que las personas no son la cabeza de la iglesia, sino es Cristo mismo. Y mientras alguien está aquí predicando la palabra de acuerdo a sus propósitos, eso es lo importante, hermanos. Muchos de nosotros a veces nos enojamos cuando hay transiciones o cosas difíciles. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están en personas y no en la palabra. Y hay un montón más, pero yo me estoy quedando sin tiempo, entonces sigamos. Finalmente, hermanos, y la última parte es que quiero que se den cuenta. No, dale de nuevo de vuelta. No. Ese. Y el último punto, y con este quiero culminar. Quiero que se den cuenta de algo súper importante, porque este ya es bien práctico. Todos han sido prácticos, pero este es un poquito más práctico. Ya hablamos de esto hace un rato. Es de que quiero que se den cuenta que desde Cristo a Lutero y de Cristo a la congregación hay casi la misma distancia. ¿Por qué? Porque una vez más ya no tenemos más sacerdotes que interceden por nosotros. Si tú ves mucho arte de ese tiempo, arte medieval católico, tú ves que el santito está en el medio y de ahí Cristo en una esquinita. Y normalmente se pintan ellos mismos en otra esquinita. La idea aquí, mis hermanos, es de que la persona que trae la palabra está a la misma distancia de Cristo que cualquier otra persona. Todos nosotros tenemos acceso al Padre. La palabra de Dios dice, Pedro habla del sacerdocio de todos los santos. Eso significa que cada uno de ustedes tiene la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad que donde sea que tú estés trabajando, Dios te está llamando ahora a hacer luz en ese lugar. A que tú prediques el evangelio. Y no es de que tu predicación es de segundo nivel y la del J desde el púlpito es de primer nivel. Todos nosotros tenemos un llamado a ser misioneros. Y eso es parte de la reforma, hermanos. Hermanos, para terminar, quiero mover un poquito y para hacer a lo que vamos a hacer después. No sé si ustedes sabían, pero cada domingo nosotros, como dijimos hace un rato, tomamos parte de la Santa Cena. Déjame presentarte los últimos 2 reformadores que vamos a hablar ahorita. Hay un montón más, pero estos son muy importantes. Hugh Latimer y Nicholas Ridley, conocidos como los mártires de Oxford. Ellos murieron en la hoguera a manos de la Iglesia Católica durante la persecución mariana en Inglaterra de María Tudor, o lo que se llaman Bloody Mary. ¿Y por qué fueron quemados? En las palabras de John Piper, porque se plantaron firmes por una verdad. La verdad que la presencia real de Jesús no está en la Eucaristía, pero en el cielo a la derecha del Padre y en el corazón de aquellos que creen en Él. Por esa verdad ellos aguantaron el dolor atroz de ser quemados vivos. Y a mí, mis hermanos, y esto me pega a mí mucho porque a mí me enseñaron en colegio católico que la comunión es ¿qué? Que Cristo, mediante transubstanciación, transubstanciación, se encuentra corporalmente en la hostia. Y esas personas dijeron, no, porque una vez más, lo que estás haciendo una vez más es que estás apuntando a la religiosidad y no a Cristo. Estás apuntándote a ti, sacerdote, y no a Cristo. Estás haciendo que un ritual se convierta en las bases para tú tener una relación con Dios. Y eso está mal. Y estas personas fallecieron. Se dice, hermanos, que mientras estaban siendo preparados para morir en la hoguera, el hermano de Nicholas Ridley le puso una bolsa con pólvora. Es fuerte esto. Para hacer que su muerte sea más rápida. Entonces salía el fuego, llegaba el fuego a la pólvora, pum, explotaba y él fallecía automáticamente. Pero cuando pusieron la madera, el fuego empezó a irse de lado. Y perdón, hermanos, pero es la verdad. Y ellos empezaron a quemarse despacio, despacio. Terriblemente. En el medio del dolor, el otro compañero de 68 años le dice a Ridley, le dice, sé de buen ánimo, maestro Ridley, y juega con el hombre. El día de hoy nosotros prenderemos tal luz en Inglaterra que yo espero que por la gracia de Dios nunca será apagada. Hermanos, semana a semana nosotros venimos, nos ponemos en la fila, cantamos la cancioncita, cogemos y salimos. ¿Sabías que cada vez que tú haces eso estás llevando en los pasos de estos hermanos? Y no solamente de estos hermanos, pero de Cristo mismo, que dijo que recuerden esto en memoria de mí. Es tan fácil llegar a religiosidad, hermanos. Y el día de hoy te quiero pedir, la palabra nos pide, de que recordemos lo que Cristo hizo en la cruz. No estamos celebrando a los reformadores, no estamos celebrando a Martín Lutero, no estamos celebrando ni siquiera a ellos. Pero le agradecemos a Dios por personas fieles, Padre. Padre, en el cielo te agradezco por ellos.
Yo oro, hermanos, y honestamente yo oro de que en esta habitación haya personas y que en el medio de gran adversidad, en cuando personas vengan y te digan, vas a seguirle a la persona o vas a seguir la palabra, algunas personas de aquí podamos decir, yo le sigo a la palabra. Y pese a que nos maten, pese a que nos hagan lo que sea, Dios lo use de una manera para engrandar su reino que se merece todo, hermanos. El día de hoy, gracias Dios por hermanos fieles. Ahora la torcha se ha pasado a nosotros, la reforma no se acabó. Todos estos puntos son puntos que fueron básicos en la reforma, que todavía los necesitamos hoy. Necesitamos púlpitos, necesitamos hermanos y hermanas que aman la palabra de Dios. Necesitamos hermanos y hermanas y púlpitos que exaltan a Cristo. Necesitamos púlpitos y hermanos y hermanas que están viviendo diariamente con la centralidad de Cristo en tu vida. Y el día que muramos, que Dios nos pueda decir, buen siervo fiel, ven y encuentra reposo. Padre, gracias por tu palabra, Padre. Al final te agradezco porque el Dios de la palabra es el que alabamos, Padre. Gracias, Padre, porque hay personas que dieron sus vidas para yo siquiera poder tener este libro. Y libro que por mucho tiempo en mi vida cristiana estuvo solo guardando polvo, Padre, que nunca ni siquiera lo voy a revisar. Padre, te quiero pedir de que tú pongas mediante tu Espíritu Santo una hambre en nuestros corazones para amarte a ti más. Padre, ayúdanos a disfrutar de quién es Cristo. Ayúdanos a ser misioneros donde sea que estemos, Padre. Te agradezco por todas estas cosas. Y ahora, Padre, mientras vamos a tomar la Santa Cena, mi pedido, Padre, y mi oración es que nos ayudes a recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Que cada vez que nosotros tomamos parte de los alimentos, recordamos lo que tú hiciste en la cruz como el acto que cambió la historia, Padre. Mucho más que la reforma, mucho más que cualquier cosa, Padre. Y el día de hoy venimos como cristianos, como pequeños Cristos, como personas que nos enfocamos en la cruz de Cristo y en ella encontramos nuestra gloria, en ella encontramos todo. Y Padre, en un rato me emociona porque vamos a poder cantar un canto que Lutero escribió hace 500 años, que no habla de él, sino habla de que tú eres la torre fuerte, Padre. Ayúdanos a protegernos en ti, a lanzarnos a ti, Padre. Gracias por este tiempo. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.